Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy vamos a exponer el texto 16 y 17 del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es. En primer lugar, quiero agradecer a los administradores de este grupo, quiero agradecer también a los oradores previos y por supuesto a la comunidad que de manera virtual siempre está presente en estos encuentros. Vamos a cantar Jaya Radha Madhava. Luego vamos a pronunciar el Dvadachara Mantra, a leer los textos en sánscrito, traducciones, significados. Después de eso vamos a dar un breve comentario y finalmente hay un espacio para preguntas. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nasato vidyate babo, na babo vidyate sata, uvayor apidrishtontas tu añas tattvadarshivih. Los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, el cuerpo, no hay permanencia, y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Avinasitu tadvidi yena sarvamidam tatam vinasam avyayasyasya nakaschit kartumarhati
Sabed que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera. Significado, por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El cuerpo cambiante no perdura. La ciencia moderna admite que el cuerpo está cambiando a cada instante por las acciones y reacciones de las diferentes células y que en virtud de ello el cuerpo crece y envejece. Pero el alma espiritual existe permanentemente, manteniéndose igual pese a todos los cambios del cuerpo y la mente. Esa es la diferencia entre la materia y el espíritu. Por naturaleza, el cuerpo siempre está cambiando y el alma es eterna. Esta conclusión la establecen todas las clases de videntes de la verdad, tanto personalistas como impersonalistas. En el Vishnu Purana 2.12.38 se declara que Vishnu y sus moradas tienen todos una existencia espiritual autoiluminada. Yotim si Vishnur Bhavanani Vishnu. Las palabras existente y no existente se refieren únicamente al espíritu y a la materia. Eso lo dicen todos los videntes de la verdad. Este es el comienzo de la instrucción que el Señor le da a las entidades vivientes que están confundidas por la influencia de la ignorancia. La remoción de la ignorancia entraña el restablecimiento de la relación eterna que hay entre el adorador y el adorado. Y por consiguiente la comprensión de la diferencia que hay entre las entidades vivientes, las partes integrales y la suprema personalidad de Dios. Uno puede entender la naturaleza del Supremo por medio del estudio cabal de uno mismo, sabiendo que la diferencia que hay entre uno y el Ser Supremo es como la que hay entre la parte y el todo. En los Vedanta Sutras, así como en el Srimad Bhagavatam, al Supremo se le ha aceptado como el origen de todas las emanaciones. Dichas emanaciones se llegan a conocer mediante secuencias naturales inferiores y superiores. Las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior, tal como se pondrá de manifiesto en el capítulo 7. Aunque no hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, al energético se lo acepta como el supremo y a la energía o a la naturaleza se la acepta como lo subordinado. De modo que las entidades vivientes siempre están subordinadas al Señor Supremo, como ocurre en el caso del amo y el sirviente, o el instructor y el instruido. Un conocimiento así de claro es imposible entenderlo bajo el embrujo de la ignorancia. Y para alejar esa ignorancia, el Señor enseña el Bhagavad Gita a fin de iluminar a todas las entidades vivientes de todas las épocas. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata, uvayor apidrishtontas tu añostatvadarshirihi. Los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hanumat Prasad Swaminiti Naminem Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Tanto en la traducción como en el significado del texto de hoy hay una palabra clave: alma. Este término alma es una palabra que puede ser abordada desde diferentes perspectivas, es decir, desde el ámbito poético, desde el ámbito religioso, desde el ámbito filosófico, incluso desde el ámbito científico. Y esta categoría tan importante que es el alma ha sido objeto de investigación tanto para los occidentales como para los orientales. Si nos remitimos a uno de los discursos más antiguos del mundo occidental, el cual es el ámbito de la poesía, y específicamente de la poesía épica de Homero, de esas obras como la Ilíada y la Odisea, en la cual este poeta Homero, el cual es un autor bastante discutido en cuanto a su existencia, algunos dicen que existió, otros dicen que no, otros dicen que Homero era un colectivo a partir del cual diferentes poetas iban produciendo sus propias obras épicas, pero sea como sea, se atribuye hoy en día la Ilíada y la Odisea a Homero, y estas obras cantan las acciones de la aristocracia, de la nobleza, de grandes héroes. Y en este contexto de obra poética,
el alma fundamentalmente es abordada con dos sentidos. Por un lado, se entiende al alma como un soplo vital, se entiende al alma como un hálito que anima y que da vida al cuerpo humano. Pero por otro lado, también dentro de este ámbito del discurso poético homérico, el alma es una imagen del cuerpo que de alguna manera se desprende del difunto al momento de la muerte, y esta imagen o esta sombra o este fantasma, por usar diferentes términos, tiene características casi idénticas a la figura, al cuerpo de la persona fallecida, pero esta imagen es intangible, es, podríamos decir, casi imperceptible. Ahora bien, continuando con el mundo occidental y dejando de lado el ámbito poético e ingresando en la esfera de la religión, y específicamente de la religión católica y de todas las variantes que ha dado el cristianismo, acá nos encontramos en este ámbito con otro enfoque u otra perspectiva sobre el alma, el cual es un ser que en un momento comenzó a existir, es decir, que previo al alma estaba la nada, y que por un acto voluntario por parte de Dios, el alma comienza a ser, el alma es creada por voluntad de Dios, y en el caso del cristianismo, el alma tiene una relación muy estrecha, está muy vinculada al cuerpo y también de manera personal. Pero no solamente esta categoría que es el alma es susceptible de ser abordada en el ámbito poético o en el ámbito religioso, sino también que Occidente ha establecido diferentes teorías respecto del alma. En el caso de autores como Pitágoras, como Platón, como Plotino, el alma es un ser divino, es decir, es un ser inmaterial y es preexistente y subsistente al cuerpo. Es decir, para estos tres grandes filósofos de Occidente, el alma, como ser espiritual, existía antes de que comience a existir el cuerpo, y el alma va a existir después de la muerte del cuerpo. E incluso estos grandes filósofos, Pitágoras, Platón, Plotino y muchos filósofos griegos y romanos también, contemplaban la posibilidad de que haya tras la muerte del cuerpo una reencarnación del alma. Por otro lado, un gran discípulo de Platón, Aristóteles, él concebía al alma como la forma del cuerpo o como el elemento definitorio de algún tipo de cuerpo en particular. Y en este sentido, Aristóteles se refería a almas en sentido nutritivo, vegetativo, sensitivo, alma racional, etc. En diferentes cuerpos nos encontramos con la presencia de diferentes tipos de alma, según este autor. Y si seguimos avanzando en la historia de la filosofía occidental, el padre de la filosofía moderna, Descartes, concibió al alma como el sujeto cognoscente, es decir, el alma, a partir de diferentes métodos, puede ir dejando de lado todo el tipo de conocimiento que plantea algún tipo de duda, llegando hacia la certeza y llegando hacia la verdad. De modo que a partir de la propia razón, uno puede dudar de la existencia de todo, aunque uno no puede dudar de que duda, y para dudar uno debe existir, tanto si está equivocado sobre lo que piensa como si tiene certeza. Entonces, el hecho de que uno como sujeto pensante existe es un punto indubitable y es claro y distinto. Y a partir de que uno puede demostrar racionalmente su propia existencia, y una vez que uno es consciente de sus contenidos de conciencia, que son las ideas, uno en ese sentido puede comprender también la existencia de Dios y la existencia del mundo. Entonces, además del ámbito poético, del ámbito religioso y del ámbito filosófico, nos encontramos con el discurso científico. Dentro del discurso científico hay algunas corrientes que conciben al alma como el conjunto de operaciones psíquicas, es decir, ven al alma como la actividad mental, como ese conjunto de procesos
que nos habilitan a desarrollar la capacidad de percepción, de memoria, de emoción, de conocimiento, etc. Es decir, en estos textos 16 y 17 del capítulo 2 del Bhagavad Gita, una de las ideas centrales, uno de los términos clave es el alma, y como pudimos ver, del alma se puede hablar desde el ámbito poético, religioso, filosófico y científico, y todo lo que acabamos de exponer es nada más que una síntesis, y una síntesis demasiado condensada, porque abordar el estudio del alma para la poesía, la religión, la filosofía y la ciencia sería un trabajo imposible de desarrollar en un encuentro de 1 hora y media o de 1 hora a lo sumo. Lo que hicimos previamente fue pasar revista a las ideas básicas e introductorias que Occidente ha desarrollado respecto del alma. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, fundada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, es una institución espiritual donde también se estudia filosóficamente la naturaleza del alma. Y básicamente en ISKCON nosotros pronunciamos el Pranati de Srila Prabhupada, el cual tiene 2 estrofas. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyade Shatarine. En la segunda estrofa del Pranati de Srila Prabhupada, decimos que Prabhupada es muy querido por su guru, por Srila Bhaktisiddhanta. Decimos que Srila Prabhupada nos trajo el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu y que nos liberó del impersonalismo y del nihilismo. Entonces, previamente efectuamos una síntesis muy reducida de la visión del alma en el mundo occidental y la segunda estrofa del Pranati de Srila Prabhupada nos introduce a 3 doctrinas del mundo oriental, en las que también hay un estudio acerca del alma. Se está hablando del budismo o el nihilismo budista, el impersonalismo o la doctrina mayavada o la doctrina advaita y el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, que representa la doctrina Achintya Veda Veda Tattva y que es la culminación del perfeccionamiento último del conocimiento védico. Entonces, pasemos revista sintéticamente a la concepción del alma del budismo, del impersonalismo y del Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, el budismo es una doctrina que está asociada a la imagen de Buda. La historicidad, el momento de nacimiento de Buda, el momento en que él impartió sus enseñanzas, es bastante discutido por diferentes eruditos. Un lugar común es decir que Buda vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. y su doctrina, el budismo, originalmente negó la autoridad de los Vedas y por eso es considerado un darshan o una escuela de tipo heterodoxa. Es decir, Buda originariamente impartió enseñanzas de manera oral y los textos que tenemos acerca de la doctrina del propio Buda lo hemos recibido a partir de diferentes discípulos y discípulos de sus discípulos que ponían por escrito las enseñanzas orales de su maestro. Para el propio Buda, su doctrina no era una religión, pero tampoco era una filosofía, sino que Buda consideraba su doctrina como un yana, como un vehículo, es decir, como una especie de bote o de balsa o de barcaza que en el río de la existencia podía permitirnos atravesar partiendo de la orilla de la ignorancia, llegando a la otra orilla, que es la orilla de la iluminación o del nirvana. Y un punto muy importante es que para el propio Buda su doctrina tenía un efecto de tipo terapéutico o de tipo instrumental, en el sentido que el budismo no presentaba originariamente para el propio Buda ciertas verdades dogmáticas o ciertas verdades absolutas o ciertas doctrinas incuestionables, sino que básicamente el budismo era una enseñanza, una doctrina para ser puesta en práctica y poder salir del bosque de la ilusión y alcanzar el nirvana,
alcanzar la perfección. Entonces, aunque el budismo a lo largo del tiempo dio como resultado el surgimiento de diversas escuelas, las escuelas del pequeño vehículo o Hinayan, las escuelas del gran vehículo o Mahayan, un núcleo común para muchas escuelas budistas son las 4 nobles verdades enunciadas por Buda. Y también en el budismo originario del propio Buda, la concepción metafísica de la realidad estaba centrada en la doctrina de los dharmas. Es decir, la doctrina de Buda era antisubstancialista, era una doctrina a partir del cual todas las estructuras, todos los entes compuestos son producto de la reunión de unas entidades mucho más simples que no poseen partes, denominadas dharmas, cuya existencia es fugaz y que se percibe únicamente por sus efectos. Entonces, esta misma doctrina se aplica al tema que nos interesa hoy, que es el estudio del alma. Es decir, para Buda no hay una sustancia imperecedera, para el Buda no hay una sustancia fija, no hay una sustancia inmutable. No hay algo que sobreviva al cuerpo, que sea diferente de él y que sea trascendente. Es decir, no hay alma espiritual para el budismo originario. Sí, con el paso del tiempo hay escuelas budistas que adoptaron una doctrina de algo similar a lo que podemos llamar alma, pero el budismo originario de Buda negaba la existencia del alma, y para el budismo el ser humano es, al igual que el resto del mundo que nos rodea, una combinación efervescente, una combinación dinámica, una combinación evanescente de diferentes tipos de dharmas. Es decir, hay dharmas corporales que permiten la manifestación del cuerpo, hay dharmas de sensaciones, dharmas de percepción, dharmas de impulso, y por supuesto hay dharmas de conciencia. Ahora bien, un punto interesante es que aunque el budismo niega la existencia del alma al tipo pitagórica o platónica o neoplatónica, el alma como un ser espiritual, independiente del cuerpo, que trasciende al cuerpo al momento de la muerte, aún así el budismo considera que existe la reencarnación, o por lo menos el budismo de Buda habla de la reencarnación de los dharmas de conciencia, a partir de los cuales en próximas existencias se van desarrollando los dharmas físicos, los dharmas de sensación, los dharmas que permiten la acción y la reacción, que da lugar a la reencarnación de nuevos dharmas. En ese sentido, los dharmas de conciencia no son un sujeto idéntico al sujeto previo que dio lugar a la reencarnación, pero tampoco es un sujeto plenamente diferente del sujeto anterior. Aún así, tenemos que destacar, si el tema central de la clase de hoy es el alma, que para el budismo no existe un alma espiritual, un alma divina o un alma trascendente. Todo es resultado de la combinación de dharmas físicos y de dharmas de conciencia. Bien, continuando con nuestro análisis del mundo oriental, hablamos del budismo, pasemos a la doctrina Advaita, también conocida como doctrina Mayavadi. Es la doctrina presentada por el Acharya Shankar, también conocido como Adi Shankar. Él vivió aproximadamente entre los siglos 8 y 9 después de Cristo, y a diferencia del budismo, que niega la autoridad de los Vedas, Shankar fue un gran comentarista del Vedanta Sutra, del Bhagavad Gita. Él se apoyó en la autoridad de los Upanishads y de los grandes textos védicos. La doctrina de Shankar es conocida como Advaita, y en el ámbito de los eruditos y académicos hay una discusión. Algunos traducen la doctrina Advaita como monismo, otros la traducen como no dualismo, y dan argumentos sólidos para decir que la traducción no dual es mejor que la traducción monista, en el sentido de que la obra de Shankar intenta de manera lógica, de manera consistente, sistematizar el conjunto de doctrinas védicas contenidas en los Upanishads, en el Bhagavad Gita y sobre todo en el Vedanta Sutra de Srila Vyasadeva.
Y se afirma que es una doctrina advaita o no dualista porque sostiene el principio de unidad del Brahman impersonal, de esa energía eterna, omnipresente, imperceptible, omnisciente, omnipenetrante, y considera que todo aquello que puede ser pensado como diferente de Brahman es producto de Maya, es producto de la ilusión, es producto de avidya, de la ignorancia. Y así como el budismo tenía como meta final el alcanzar el nirvana, la doctrina advaita tiene como bien supremo o como meta definitiva alcanzar mukti, alcanzar la liberación. Ahora el punto es analizar la liberación de quién. Y como hoy estamos estudiando la doctrina acerca del alma o las diferentes perspectivas de Oriente y de Occidente en sentido introductorio acerca del alma, tenemos que entender que hay una obra que continúa la línea de Shankar, que es el Vedantasara de Sadananda Yogindra. Él también se posiciona dentro de la doctrina Advaita y retoma esa máxima ya presente en el conocimiento védico: tú eres eso. Entonces, a partir del análisis, tú eres eso, es que vamos a poder esclarecer cuál es el estatus ontológico o la naturaleza del alma para la doctrina Advaita. Es decir, para esta doctrina que tiene como uno de sus primeros sistematizadores a Shankar o a Adi Shankar, la única realidad, la única verdad, lo único existente en sí es el Brahman impersonal. Es esta refulgencia, esta entidad que escapa a la descripción del lenguaje y que parcialmente podemos decir que es eterna, que es plena en conocimiento, que es inmutable, que es indivisible, que es omnipresente, omnisapiente e imperceptible para los sentidos materiales. Entonces, cuando pensamos en un alma como un ser espiritual, como un ser divino, como un ser eterno y sobre todo como un ser individual que posee una naturaleza diferenciada respecto del Brahman, esto es producto de Maya, es producto de la ilusión, es producto de avidya, es producto de la ignorancia, es en términos de la doctrina Advaita una suerte de sobreimposición respecto de la unicidad del propio Brahman. Por lo tanto, aunque encontramos diferentes análisis del cuerpo y del alma y todo lo demás dentro de la filosofía Advaita, pensar al alma como un individuo eternamente separado de Brahman, para ellos esto es una ilusión, porque no existe nada fuera del Brahman. Es decir, si uno, por la práctica de la vida espiritual dentro del proceso de la doctrina mayavada, pudiese liberarse de esta sobreimposición, de pensar que existen entidades como seres individuales e independientes de Brahman con su propia naturaleza ontológica diferenciada, si pudiésemos liberarnos de esa sobreimposición, si pudiésemos liberarnos de todo ese conjunto de vivartas, que según la doctrina Advaita, vivarta es una especie de imposición artificial, una suerte de distinción ilusoria. Entonces, al retirar el efecto de Maya, al retirar la influencia de la ignorancia, al retirar la influencia de la sobreimposición y de las diferentes vivartas, lo único perceptible sería la unidad absoluta del propio Brahman impersonal. Y en ese sentido, el alma se tornaría o sería consciente de su unidad con Brahman, realizando esa máxima filosófica tan ponderada por la doctrina Advaita: tú eres eso. Es decir, en este sentido, el alma se reconocería a sí misma como Brahman, es decir, como una entidad eterna. Esto implica el Brahman como una entidad sin principio y sin medio y sin fin,
Esto concebiría al alma como algo puro, es decir, como algo no contaminado por la materia, ni por la ignorancia, ni por la ilusión. Esto concebiría al alma como algo libre, es decir, como una entidad libre de todo tipo de faltas, de condicionamientos, de limitaciones, y evidentemente como Brahman, como algo real, como algo existente en sí mismo, como algo bienaventurado y también como algo infinito. Infinito en el sentido de no estar acotado por las ilusiones del Kala y el Akasha, el tiempo y el espacio en sentido material. Ahora bien, en nuestro análisis del segundo párrafo del Pranati de Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, decíamos que él nos libera del nihilismo, y ya hablamos del budismo, que él nos libera del impersonalismo, e hicimos referencia a la doctrina Vedanta, y que Srila Prabhupada trajo el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Dentro de este movimiento de Sankirtan, que es la expresión del Gaudiya Vaishnavismo, es decir, la forma más desarrollada del conocimiento védico, podemos ver que también hay una doctrina acerca del alma que es muy diferente de la forma en que concibe al alma el budismo y que es muy diferente de la forma en que concibe al alma la doctrina Advaita. En primer lugar, al igual que la doctrina Advaita, las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu se apoyan en la autoridad del conocimiento védico. Es decir, Chaitanya Mahaprabhu era un gran seguidor del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam y las demás obras fundamentales que expresaban el conocimiento más elevado de los Vedas. Sri Chaitanya Mahaprabhu vivió aproximadamente en lo que para la cronología histórica de Occidente sería el siglo XV, y a diferencia de la doctrina de Shankar, que es advaita o no dualista, la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu es Achintya Veda Veda Tattva. Es una doctrina de la unidad y diferencia simultánea e inconcebible. Entonces, el punto es que para la doctrina Advaita de Shankar, lo único real era el Brahman, las almas y el mundo básicamente son producto de la ilusión, de una sobreimposición, de un proceso de vivarta, mientras que para la doctrina Achintya de Chaitanya Mahaprabhu, tanto Dios, Krishna, como las almas, jivas, como la naturaleza, prakriti, son seres existentes, son seres reales, que son todos uno y simultáneamente diferentes. Chaitanya Mahaprabhu no escribió extensos tratados filosóficos, sino que básicamente nos dejó un poema de 8 estrofas, denominado el Sikshastaka, que si uno lo analiza, expone lo más elevado de todo el conocimiento védico de manera condensada. Si uno analiza cada estrofa del Sikshastaka de Chaitanya Mahaprabhu, puede ver presentes todas las conclusiones del conocimiento védico, todas las conclusiones del Srimad Bhagavatam, y mientras que la doctrina budista buscaba nirvana, mientras que la doctrina Advaita buscaba mukti, la doctrina de Chaitanya Mahaprabhu busca vimukti, es decir, busca prema o Krishna prema, como algo mucho más elevado que mukti, la liberación, y como algo mucho más elevado, evidentemente, que el nirvana. Ahora bien, la doctrina del Gaudiya Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu fue redactada por diferentes seguidores de Sri Chaitanya, como Rupa Goswami, como Sanatan Goswami, y los seguidores de los Goswamis de Vrindavan. Y al igual que analizamos muy introductoriamente el alma en el mundo poético de Occidente en el caso de Homero, de manera que analizamos muy sintéticamente la doctrina del alma en la religión cristiana, de la manera que abordamos sintéticamente el concepto del alma en Platón, en Aristóteles, en Descartes, y también haciendo mención a una versión bastante simplificada de lo que puede entenderse por alma dentro de ciertas corrientes del discurso científico, todo esto dentro del mundo occidental. Luego en el mundo oriental
hablamos del budismo y de la doctrina Advaita. Ahora vamos a hacer referencia a la concepción del alma para el Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, como vimos en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, textos 16 y 17, al hablar del hombre se lo describe de una manera dual, es decir, por un lado se habla del cuerpo, por otro lado se habla del alma. Evidentemente el cuerpo es material, el cuerpo está constituido por materia en estado burdo, la que podemos ver, tierra, agua, fuego, aire y éter. Y por otro lado, el cuerpo está compuesto por materia sutil, que no podemos ver, la mente, la inteligencia y el ego falso. El cuerpo material está dotado de sentidos de acción, con los que día a día desempeñamos diferentes trabajos, diferentes actividades, y también el cuerpo humano está dotado de sentidos de conocimiento, que nos permite percibir el mundo externo y también ser conscientes de nuestro propio mundo interno, al menos en el sentido burdo y sutil. Y el cuerpo, al ser material, es cambiante, es temporal. Ha nacido, va a envejecer, enfermar y morir. Ahora bien, un punto muy importante, y llegando a la clave del encuentro de hoy, además del cuerpo, el ser humano posee el alma. Entonces, en primer lugar vamos a describir el alma en sentido negativo para luego hacerlo de manera positiva. Es decir, en primera instancia hay que sostener que el alma no es una parte del cuerpo. Es decir, el alma no es un conjunto de funciones psíquicas productos del cerebro humano. El alma no es un órgano del cuerpo, que muerto el cuerpo, muerta el alma. No es eso. En ese sentido podemos decir que el alma es una entidad no material. Y sin embargo es el alma lo que activa la materia. Es el alma, según esta doctrina, lo que le da vida al cuerpo. Es el alma lo que le da movimiento al cuerpo. Y es el alma lo que le da conciencia al cuerpo. Entonces, en sentido positivo, ¿qué podemos decir del alma para la filosofía Gaudiya Vaishnava? Que al no ser material, al no ser parte del cuerpo y al ser el principio activo que activa la conciencia, la vida y el movimiento del cuerpo, el alma es espiritual. Que el alma sea espiritual para el Vaishnavismo significa que el alma no tiene comienzo y el alma no tiene fin. Por lo tanto, uno de los atributos del alma es que es eterna. El alma en su estado de perfección, el alma una vez liberada de todo condicionamiento material, es plena en conocimiento y también es plena en bienaventuranza. Y en ese sentido, como el alma no es parte del cuerpo, como el alma es diferente del cuerpo, como el alma es espiritual, según diferentes textos védicos, el alma tiene el tamaño de una 10.000ª parte de una punta del cabello, y al ser espiritual, el agua no puede mojarla, el viento no puede secarla, el fuego no puede quemarla, ningún tipo de arma puede cortarla, ni tampoco destruirla. El alma es inmutable. Y en ese sentido podemos decir que el alma se ubica dentro del cuerpo en la región del corazón y se encuentra junto con la superalma. Y en este sentido también para el Gaudiya Vaishnavismo el alma es invisible, no puede ser percibida por los sentidos materiales, es inmutable. Es decir, los cambios que padece nuestro cuerpo o que padece nuestra mente no son padecidos por el alma. No podemos decir que hay almas viejas o jóvenes, o almas tristes o alegres, o algún tipo de designación material. El alma, al ser espiritual, al ser pura, trascendental, está totalmente libre de cualquier cualidad material. Y para la doctrina del Gaudiya Vaishnavismo, el alma es uno con Dios, es uno con Krishna, es idéntica a Krishna, pero simultáneamente el alma individual, es decir, el Atma, la Shiva Atma o el Atma, diferentes términos sánscritos para
hablar acerca de esta entidad espiritual que le da vida al cuerpo, el alma es uno con Krishna y simultáneamente diferente de él. ¿En qué sentido el alma es uno con Krishna? En el sentido que Krishna, como Brahman supremo, como suprema personalidad de Dios, como origen de los mundos materiales y espirituales, Krishna no tiene principio ni fin. Es decir, Krishna es espiritual y Krishna es eterno. Y el alma es uno con Krishna en el sentido que el alma no es creada por Dios. No hubo un tiempo en que el alma no existiera. De hecho, Krishna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita le dice a Arjuna: nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes. Y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. El alma es uno con Dios para la doctrina Vaishnava, porque Dios es espiritual y el alma es espiritual. Porque Dios es eterno y el alma es eterna. Y porque Dios se encuentra siempre en un estado de pleno conocimiento, eternidad y bienaventuranza, y cuando el alma se libera de los condicionamientos del cuerpo, cuando el alma se libera de las imposiciones del karma, cuando el alma sale del samsara, del ciclo del nacimiento y la muerte, y alcanza la autorrealización, también manifiesta sus cualidades de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, como Krishna mismo. Pero, aunque en este sentido el alma es uno con Krishna, simultáneamente el alma es diferente de Krishna. Porque Krishna, como ser eterno, como ser espiritual, como origen de la manifestación, del mantenimiento y de la disolución del cosmos, él es supremamente independiente. Krishna en ningún momento está atrapado por Maya. Krishna en ningún momento está sometido a la ilusión. Krishna en ningún momento se encuentra atrapado por la materia. Krishna en ningún momento padece el ciclo del nacimiento y la muerte, porque Krishna es absoluto y Krishna es completamente espiritual. No hay diferencia entre Krishna y su nombre. En cambio, nosotros, las almas espirituales, aunque somos seres eternos, aunque somos seres divinos, aún así tenemos la tendencia a quedar bajo el control de la energía ilusoria. Aún así tenemos la tendencia a olvidar nuestra identidad como seres espirituales y por consecuencia de Maya, de la ilusión, como consecuencia de avidya, de la ignorancia, nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos con designaciones corporales, que soy alto, argentino, profesor, de tal lugar, de tal clase socioeconómica y todo lo demás, cuando en realidad el alma no tiene nada que ver con eso. Y como consecuencia de esta ilusión, de esta identificación con el cuerpo, del deseo material y del karma que se produce como consecuencia de nuestras acciones, nosotras, las almas individuales, estamos transmigrando de un cuerpo a otro. Y mientras que Krishna está eternamente liberado, algunas almas espirituales quedan bajo el estado condicionado. Y necesitamos de Krishna para poder alcanzar la perfección espiritual y dejar de reencarnar de un cuerpo material a otro. Entonces, en el encuentro de hoy leímos los textos 16 y 17 del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es. La palabra clave de esta clase fue el concepto de alma. Vimos que en Occidente, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista científico, hay diferentes formas de definir al alma, hay diferentes formas de entender la naturaleza del alma y hay diferentes maneras de establecer el estatus ontológico del alma. Y podemos ver que en alguna medida hay algunas similitudes y también hay grandes diferencias entre la concepción del alma en Occidente y la de la filosofía gaudía Vaishnava. Cuando en el ámbito poético se pensaba al alma como un hálito vital, eso de alguna manera y con muchas restricciones puede ser equiparable al concepto de prana.
al concepto de aire vital de los textos védicos. Pero evidentemente los aires vitales no son el alma en sí. Cuando en el ámbito de los poemas homéricos se habla del alma como una sombra del muerto, casi idéntica al aspecto físico del difunto, pero como una sombra intangible, casi imperceptible, eso tiene ciertas limitadas similitudes con lo que en la filosofía del Bhagavad Gita se denomina como cuerpo sutil, que es el cuerpo que tras la muerte del cuerpo burdo sale de él y en forma de mente, inteligencia y ego falso lleva al alma, que es espiritual y diferente del cuerpo material, a otro cuerpo a través del proceso de reencarnación. Cuando, por ejemplo, se piensa en la concepción cristiana del alma como un ser espiritual, en ese sentido hay coincidencia con la filosofía Gaudiya Vaishnava, pero no hay coincidencia porque el cristianismo considera al alma como un ser que en algún punto fue inexistente y que cobró existencia por la voluntad libre y creadora de Dios. En cambio, en la filosofía Gaudiya Vaishnava, el alma es tan eterna como Dios mismo, y mientras que para la filosofía o para la religión cristiana el alma tiene comienzo pero no fin, para la filosofía Gaudiya Vaishnava el alma no tiene comienzo y no tiene fin. Por eso decimos que hay ciertas similitudes y diferencias. ¿Dónde encontramos más similitudes entre la filosofía Gaudiya Vaishnava y la filosofía occidental? Y encontramos más similitudes con la doctrina de Pitágoras, la doctrina de Platón y la doctrina de Plotino, que consideran al alma como diferente del cuerpo, que consideran al alma como un ser espiritual, que consideran al alma como un ser que tras la muerte del cuerpo reencarna y pasa a otro cuerpo. Con esas tres filosofías, Pitágoras, Platón y Plotino, es que encontramos más proximidades respecto de la doctrina del Bhagavad Gita tal como es. Pero por supuesto que también hay ciertas diferencias. Y si pensamos al alma en sentido cartesiano, como lo hizo Descartes en la modernidad, el alma como sujeto cognoscente, podemos decir que Descartes no tiene todavía una concepción totalmente depurada del alma, porque en las meditaciones metafísicas él establece una sinonimia entre alma, espíritu, mente, razón, y eso no coincide plenamente con la concepción Vaishnava del alma, aunque sí el alma como sujeto cognoscente, la cual a partir del uso del razonamiento y de la duda y de buscar lo que es claro y distinto llega a la verdad, tiene un cierto punto de similitud con el Vaishnavismo en el sentido que cuando el alma se libera del samsara, cuando el alma se libera del condicionamiento y alcanza la perfección más elevada, el alma es un sujeto cognoscente pleno, porque tiene conocimiento a plenitud, al igual que eternidad y bienaventuranza. Ese conocimiento a plenitud es un atributo espiritual del alma. No es algo que se conquista, es algo que ya está en el alma misma, pero que se descubre tras alcanzar la perfección espiritual. Y cuando pensamos al alma como lo hacen algunos filósofos o algunos científicos contemporáneos, como el conjunto de procesos mentales o como el conjunto de procesos psíquicos, eso es totalmente distinto a la concepción de la filosofía Gaudiya Vaishnava, porque esas capacidades, como la piensan algunos occidentales, de pensar, sentir y desear, son principalmente funciones que en el plano condicionado corresponden a la mente, principalmente a la mente como elemento del cuerpo sutil. Y como vimos, para la filosofía del Bhagavad Gita, el alma no es material, mientras que la mente sí lo es. El alma es diferente del cuerpo y el alma es espiritual. Entonces, si hablamos del budismo originario de Buda, su doctrina antisubstancialista, su doctrina de los dharmas, que piensa que hay dharmas físicos y dharmas de conciencia, y que no hay un yo sustancial, ni un ser trascendente, que sobreviva de manera espiritual y pura a la muerte del cuerpo,
vemos que la doctrina de Buda está completamente desviada, es completamente diferente, es diametralmente opuesta a la filosofía Gaudiya Vaishnava. Y cuando nosotros pronunciamos la segunda estrofa del Pranati de Srila Prabhupada, decimos que Srila Prabhupada, quien trajo el movimiento de Sankirtan, nos liberó del impersonalismo y del nihilismo. Hay ciertas corrientes del budismo, especialmente Mahayana, que son fuertemente nihilistas, como la doctrina de Nagarjuna, que de alguna manera sustituye la doctrina de los dharmas por la doctrina de la vacuidad. Ahora, centrándonos en el punto del alma, técnicamente, según el primer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 3, titulado Krishna es la fuente de las diferentes avatar o diferentes expansiones, mal utilizado término encarnaciones, se afirma que Buda es un avatar de Vishnu y que Buda conscientemente negó la autoridad de los Vedas, porque en los Vedas se recomiendan diferentes sacrificios y en la época de Buda mucha gente insensible, mucha gente materialista, mucha gente egoísta, en nombre del conocimiento védico o utilizando el conocimiento védico como excusa, celebraban diferentes rituales y diferentes sacrificios cuyo propósito no era la elevación espiritual, ni eran sacrificios que coincidían con el mandato de los Vedas, sino que el único propósito que tenían estos pseudo sacrificios de la época de Buda era matar animales para comer carne. Entonces, para parar con este acto de barbarie, para parar con este acto de insensibilidad, para parar con este acto contrario a los preceptos védicos, es que Buda negó la autoridad de los Vedas, es que Buda detuvo estos sacrificios sangrientos de animales, y es que Buda estableció la doctrina de Ahimsa, es decir, la doctrina de la no violencia. En este sentido, Buda llevó a cabo una misión para un determinado tipo de tiempo y de espacio. Por eso es que la doctrina budista acerca del alma es tan diferente de la filosofía del alma que encontramos en el Bhagavad Gita tal como es. En un sentido, Buda lo que tuvo que hacer es educar a la gente de su época en la disciplina moral de la no violencia, porque esa gente no estaba ni intelectualmente ni espiritualmente capacitada para captar la esencia del conocimiento védico. Entonces Buda, como avatar de Vishnu, negó la autoridad de los Vedas, negó los sacrificios védicos, impulsó la doctrina de la no violencia para de alguna manera educar en sentido moral a la gente de su época, para que de manera gradual adoptasen el budismo como un proceso preliminar de vida espiritual, como un proceso que gradualmente pueda capacitar a las personas para un avance espiritual mayor. Y es por eso que la doctrina de Buda es tan diferente al hablar del alma que la doctrina Gaudiya Vaishnava. Buda tenía una misión, Buda cumplió un propósito, Buda sentó un proceso preliminar, un proceso preparatorio, una suerte de propedéutica para que gente muy condicionada, gente muy adicta a la violencia, a la matanza de animales, personas insensibles, incapaces de captar aún las verdades más elevadas del conocimiento védico, pudiesen, siguiendo la doctrina budista, comenzar a capacitarse, comenzar a elevarse de manera gradual, siguiendo un proceso preliminar que era válido en el tiempo y en el espacio de Buda y que en ese sentido cumplía con un propósito determinado. Ahora bien, cuando hablamos de la doctrina Advaita, la cual considera que no hay nada diferente de Brahman, esta doctrina que considera que el alma como ser individual es ilusión,
producto de Maya, producto de avidia, de la ignorancia, que hay una serie de sobreimposiciones, una serie de vivarta que ocultan la unidad absoluta del Brahman para el ser condicionado. Esta doctrina es un avance respecto del budismo, porque la doctrina Advaita de Shankar, como base, acepta la autoridad de los Vedas, como base acepta la autoridad de los Upanishads, como base acepta la autoridad del Bhagavad Gita, como base acepta la autoridad del Vedanta Sutra de Vyasa. Pero Shankar sostuvo una doctrina de la doble verdad, porque en los Vedas, en diferentes textos conclusivos de los Vedas y en diferentes filosofías derivadas de los Vedas, nos encontramos con una pluralidad de seres. Sin embargo, esa pluralidad, mencionada en los Vedas y en los Upanishads y en muchos textos más, es una verdad relativa, es una verdad a medias para Vyasa. Es como un paso necesario para poder llegar a comprender la verdad más elevada, que es la unidad e intangibilidad e inmutabilidad y unicidad del Brahman impersonal. Sin embargo, esta doctrina de Shankar, que niega la existencia del alma como ser individual diferente de Brahman, presenta un gran problema que a nuestro criterio la doctrina Mayavada o Advaita no puede resolver, que es el estatus ontológico de Maya, el estatus ontológico de la ilusión. Entonces, esto nos lleva a una serie de dilemas. Si básicamente Maya, la energía ilusoria, existiese, entonces ya esa doctrina no puede ser denominada Advaita, porque ya estaría introduciendo un principio de Dvaita, de dualismo, porque habría dos seres existentes, Brahman y Maya. Entonces, si Maya existiese, el punto es que salimos de una doctrina no dualista y se plantea un dualismo, porque nos encontraríamos con Maya y con el Brahman. Y esto básicamente no es lógico, esto no sería admisible, la existencia de Maya con estatus ontológico propio, individualizado, porque esto rompería el patrón del pensamiento no dualista. Pero el segundo dilema que esto nos plantea es: si Maya no existe, si Maya no tuviese existencia, entonces ¿cómo se puede explicar que una porción del Brahman, hablando en sentido metafórico, caiga bajo el dominio de la ignorancia o de la ilusión y que se piense a sí mismo como una entidad diferente de Brahman? Entonces, si Maya no existe, ¿cómo se explica el estado de sobreimposición y de vivarta que padece el ser condicionado? Es decir, esto nos lleva a un problema muy importante dentro de la filosofía Advaita. Ahora bien, el tema es que la doctrina de Shankar es un avance respecto del budismo, porque acepta la autoridad de los Vedas, porque estableció un comentario del Vedanta Sutra, porque ya no considera la meta de la vida como el nirvana, sino la búsqueda de mukti, pero aún así la doctrina de Shankar, históricamente hablando, tenía la misión de superar al budismo para restablecer en el ámbito del mundo oriental, y específicamente en la cultura de India, la autoridad de los Vedas. Pero todavía la doctrina de Shankar no es una doctrina plena, no es una doctrina que presente los aspectos conclusivos del conocimiento védico. Es decir, lo que hizo Shankar es, de alguna manera, superar la visión del budismo, dotar nuevamente de vigor al estudio del conocimiento védico, aunque su interpretación de los Vedas todavía no es madura, aunque su interpretación del Vedanta Sutra todavía no es madura,
pero aún así lo que hace Shankar es sentar las bases para dejar de alguna manera preparada a la humanidad para recibir el conocimiento conclusivo de los Vedas en forma del teísmo y del personalismo de la doctrina Gaudiya Vaishnava, que es la esencia de todo el conocimiento védico. Entonces, como vimos, aunque Chaitanya Mahaprabhu solamente escribió un poema de 8 estrofas, el Sikshastaka, él impartió el conocimiento a sus discípulos, él instruyó a Rupa Goswami y a muchos de sus seguidores, fueron los Goswamis los que pusieron por escrito las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, y para el Gaudiya Vaishnavismo el cuerpo es material, el alma es espiritual. Y en este sentido, el alma, para el Vaishnavismo, no es un producto de dharmas de conciencia que son efímeros, evanescentes y transitorios. Tampoco el alma como individualidad es una ilusión, como pensaba la doctrina Advaita, sino que el alma es espiritual, el alma es real, el alma es individual. Y para la doctrina Achintya de Chaitanya Mahaprabhu, el alma es uno y diferente de Krishna a la vez. El alma es uno con Krishna, porque Krishna es espiritual y el alma es espiritual. El alma es uno con Krishna, porque Krishna es eterno, no tiene principio ni fin, y el alma individual es eterna y no tiene principio ni fin. Pero simultáneamente el alma es diferente de Krishna, porque Krishna siempre está liberado, Krishna nunca está en ilusión, mientras que algunas almas espirituales se vuelven almas condicionadas, olvidan a Krishna, olvidan su relación con Krishna, vienen al mundo material, se identifican con el cuerpo material, se identifican con el deseo material, elaboramos acciones que producen reacciones en forma de karma, y esto nos lleva a tener que reencarnar de un cuerpo material a otro. Y esto también nos lleva a que necesitamos de Krishna y del conocimiento que nos da Krishna y de los procesos de yoga que Krishna establece para poder alcanzar la perfección, que para el Gaudiya Vaishnavismo no es el nirvana del budismo, no es el mukti del impersonalismo o el fundir la existencia del ser individual en el todo del Brahman, sino que para la filosofía Gaudiya Vaishnava, la perfección es Krishna Prema, es el despertar a nuestra relación eterna y amorosa, pura, con Krishna, que es el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios y el origen de los mundos materiales y espirituales. Ahora bien, filosóficamente, según las enseñanzas que Chaitanya Mahaprabhu impartió a los Goswamis de Vrindavan, el alma es una energía de Krishna. El alma es energía marginal de Krishna. Esto quiere decir que si el alma espiritual olvida su naturaleza divina, si el alma espiritual se identifica con el cuerpo, si el alma espiritual se identifica con los deseos materiales, si el alma espiritual busca satisfacer sus deseos materiales a través de los sentidos del cuerpo, si se produce como consecuencia de todo esto una acción, esa acción produce una reacción kármica y esa reacción hace que el alma, olvidada de su propia naturaleza, al ser energía marginal, quede atrapada dentro de la energía ilusoria, quede atrapada dentro del ciclo del nacimiento y la muerte, quede atrapada dentro del proceso de reencarnación. Porque el alma es energía marginal y puede estar bajo el predominio de la energía material, y ahí hablamos de almas condicionadas, o al ser energía marginal de Krishna, el alma puede estar bajo la influencia de la energía interna, de la energía espiritual de Krishna, y ahí manifestar su naturaleza como un alma liberada. Entonces, para las almas que se encuentran dentro de este cuerpo, dentro de este mundo, si esas almas que somos energía marginal de Krishna, despertamos el conocimiento filosófico, despertamos la devoción por Krishna, y ello nos lleva, tanto ese conocimiento filosófico como esa devoción, a la práctica de los diferentes procesos del Bhakti Yoga,
entonces el alma se libera de la conciencia material, se eleva al plano de conciencia de Krishna, el alma entiende que es un ser espiritual diferente del cuerpo, el alma entiende que Krishna es el Brahman supremo, que Krishna es la suprema personalidad de Dios, que Krishna es el origen de los mundos materiales y espirituales, y a través del conocimiento y a través de la devoción, practicando el proceso de Bhakti Yoga, el alma restablece su relación con Krishna hasta alcanzar la máxima perfección, que no es el nirvana del budismo, que no es el fundir la existencia individual del alma espiritual en la totalidad del Brahman, que ni siquiera tampoco es la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte, sino que el alma logra, a través del conocimiento, a través de la devoción, que son los fundamentos para la práctica del Bhakti Yoga, revivir su amor eterno por Krishna y así en ese estado liberado conservar su singularidad, conservar su individualidad, pero en estado puro, relacionándose con Krishna y así estableciéndose en un estado de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Om Tat Sat. Bien, entonces saludos para Shiveshwara Nityananda Das. Bien, no observo comentarios ni preguntas, así que damos por finalizado el encuentro de hoy. Hare Krishna.